Gate 17. Durante algún tiempo, el emperador Molt había estado bajo una ansiedad considerable. El imperio ha estado sufriendo una larga serie de eventos desafortunados. Primero, su fallida expedición al mundo más allá de la puerta. Luego, el fallido asalto a la colina de Alnus para retomar la puerta. La aplastante derrota de los 21 Reinos Unidos. Ahora, día tras día, el imperio se preocupaba cuando el enemigo vendría a por ellos. Había tantas historias que hablaban del misterioso enemigo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo ser confirmado ya que parte de ellos eran chismes, mientras que otro era de soldados asustados que sobrevivieron a la batalla. Ninguno de los dos era confiable al ver lo fantásticas que eran las historias. Los enemigos fueron descritos como magos o demonios con cuerpos de hierro que podían luchar contra 100 hombres cada uno. Bestias de hierro que rugían con truenos y fuego que gritaba como martillos destructivos sobre el campo. En cada historia que llegaba, eran tan extravagantes como la última, incluso llegando a decir que eran capaces de invocar la furia de los dioses mientras lloverían rayos rojos del cielo. Por supuesto, esas cosas eran imposibles. Si el enemigo realmente ejercía una magia tan aterradora, ¿por qué el imperio aún no ha sido destruido? Por lo que sus altos funcionarios pudieron entender, el enemigo estaba estancado por el momento gracias a sus tácticas de tierra quemada. A su vez, les dio algo de tiempo para reconstruir sus ejércitos ante el eventual enfrentamiento que se produciría. Sin embargo, el misterioso enemigo era solo una parte que le estaba causando ansiedad. La otra fue la charla de nobles y senadores que tenían ideas de querer la paz con ellos. En el momento en que esta idea tocó el suelo, se desató el infierno cuando sus generales militares explotaron de ira llamando a los cobardes de la oposición por darse la vuelta, mientras que a su vez, los llamaron tontos por seguir luchando. Pero el truco fue que en el corazón de este lado pro paz estaba su hija Pina. Por su vida, no podía entender por qué ella siquiera pensaba en esto. Sabía que ella era ferozmente leal al imperio y haría todo lo que estuviera en su poder para protegerlo. Sin embargo, no podía comprender por qué ella elegiría no pelear. ¿Qué sabía ella del enemigo que el resto de ellos no supiera? Desde su regreso de la colina de Alnus, fue difícil para él ponerse en contacto con ella por lo ocupada que estaba. Con lo complicada que era la situación, el emperador de Saleran observaría cuidadosamente por ahora para estar atento a cualquier cambio en la situación. Uno de esos cambios fueron las historias traídas por los comerciantes. Según ellos, la gente de hierro rescató a los elfos oscuros de ser masacrados por 2 dragones y el apóstol de Hardy. Por supuesto, tal historia no podría haber sido posible. Pero los comerciantes que trajeron esta historia juran por ella. Con una hazaña tan impresionante, fácilmente sería el tema más candente que todos quisieran discutir. Esto era lo último que quería Molt, que era dar otro golpe a su moral al ver que sus enemigos eran capaces de vencer a los dragones y semidioses. Sin embargo, hubo un lado positivo cuando se enteró de que había otros miembros que eran parte de esta subyugación. Esa fue Lelei. Una maga humana mientras mantenía a raya al apóstol de Hardy permitiendo que la gente de hierro los derrotara. Aunque esa era la historia, solo necesitaba contar una diferente. Después de todo, él era rey y la verdad era lo que él quería que fuera. Francamente, no importaba si esta historia era real o no. Necesitando levantar la moral de su gente, la historia cambió a una historia más emocionante. Uno de los cuales Lelei era un mago que luchó al servicio del imperio y había derrotado sin ayuda a un apóstol que estaba plagando su tierra con dragones. En tiempos de crisis como esta, la mejor moral era apoyar a un héroe que demostró el poder de su reino. ¿Qué mejor poder que un humano que puede vencer a un semidios? De acuerdo, puede haber sido una especie de estratagema superficial. Sin embargo, uno necesario ya que necesitaba más tiempo. Coral. Todo siguió como de costumbre en Augustgrad. Con todo lo que había sucedido, valió la pena abrir una botella de champán, ya que habían logrado evitar que ocurriera una tercera gran guerra. Sin embargo, para Valerian Mensk, no pudo evitar sentirse rígido porque había recibido un mensaje de los protos porque querían discutir algo con ellos. Eso ciertamente significaba algo si el propio Artanis llegaba hasta aquí y quería tener un cara a cara contigo. Teniendo en cuenta los muchos temas que podrían surgir, todo lo que el joven emperador pudo hacer fue mantener la calma y esperar que no ocurriera nada escandaloso. Como aprendió de Jim, cuando hable con protos sea muy respetuoso y honesto. Y lo más importante es que siempre asuma que saben más de lo que dejan ver. Aparte de su tecnología significativamente más avanzada, eran el epítome de las habilidades psiónicas. Es solo por igual respeto que no sondean tu mente.
Comillas señor. Tenemos contacto. Telemetría confirmada. Es la lanza de Adun. Actualmente están pidiendo permiso para deformarse. Por supuesto, asintió Valerian. Dada la confirmación, la luz azul brillante deslumbró frente a él, apareciendo primero como una aparición fantasmal antes de solidificarse. De pie fácilmente a 3 metros de altura, el jerarca del Daelaam se paró frente a él junto con 4 guardias fanáticos. Jerarca Artanis, bienvenido a August Grado, comillas, dijo Valerian mientras no podía evitar inclinarse ligeramente. Saludos Valerian Menx. Artanis asintió en respuesta. Es bueno verte con buena salud. Vamos, continuemos con nuestra reunión mientras se dirigían a su oficina. Como ocurre con la mayoría de las reuniones, comenzó con cortesías y charlas comunes sobre cómo estaba su gente y cualquier novedad. Con respecto a los Humohans, Artanis suspiró. Sí. Lo siento por eso, cuando Valerian soltó una risa tensa. Como prometió, el joven emperador estableció una línea de comunicación entre las dos partes. A pesar de lo halagadores y respetuosos que eran los Humohans, los Protoss no pudieron evitar sentirse un poco molestos por ello. En relación con su propia historia, solo trajo muchos problemas. Como se ejemplificó con los Selnaga, dejó una mancha oscura en su historia. Por lo tanto, vieron a los Humohans con cierto nivel de desprecio. Habiendo pasado suficientes cortesías, era hora de que llegara al meollo del asunto. Estoy seguro de que debes tener curiosidad por saber por qué he venido aquí personalmente, comenzó Artanis, lo que provocó que Valerian se pusiera rígido ya que tenía una buena idea del tema en cuestión. Este asunto está relacionado con la puerta que se ha abierto aquí en su mundo. Debe cerrarla. Inmediatamente. Sintiendo su curiosidad, continuó. Abriendo una ventana de datos que mostraba los datos. Nuestros observadores han estado detectando malformaciones en el espacio-tiempo entre los dos sistemas solares conectados. Si no se controlan, las malformaciones se volverán más violentas, alterando la gravedad entre ellos. Por supuesto, el daño será pequeño al principio. Pero una vez que las alteraciones comiencen a agrandarse, lo hará. Será solo cuestión de tiempo antes de que se produzca una reacción en cadena que resulte en la destrucción de ambos sistemas a los que el daño será irreversible. Mirando cuidadosamente los datos, Valerian se sorprendió si los entendía correctamente. Revisando su consola, examinó cualquier anomalía planetaria que pudiera corroborar los datos. A primera vista, la mayor parte estaba más o menos dentro de los márgenes. Sin embargo, algo parecía un poco extraño. Dentro de la corteza del planeta, se colocaron amortiguadores de inercia en caso de terremotos, anulando cualquier daño que pudiera causar a la ciudad. Pero según los datos geológicos, no ha habido cambios tectónicos significativos. Sin embargo, los amortiguadores estaban funcionando más de lo debido. Por lo que parece, se correlaciona con la primera vez que apareció la puerta. Si la información era precisa, Coral se enfrentaba a un evento de nivel de extinción. Dando una mirada tensa, comillas, ¿cuánto tiempo tenemos?, preguntó Valerian. Hay tiempo. Pero como máximo un par de meses, dijo Artanis. Porque Valerian estaba contemplando la pérdida significativa. No solo para él sino para toda la humanidad. Esta puerta guardaba el secreto para viajar instantáneamente por la disformidad. Si lo destruyeron, quién sabe cuándo tendrán otra oportunidad como esta. Incluso si fueran a su planeta, no había garantía de que pudieran volver a abrir la puerta para un estudio más a fondo. Mientras el joven emperador pensaba en esto, Artanis ya lo había visto. Desde el principio, estaba al tanto de toda la situación. Si quieres seguir estudiándolo, no tengo reparos en permitirlo. Comillas, ella que Valerian quería asegurarse de que no había escuchado mal. Preparándose para este momento, el jerarca extendió su brazo mientras un objeto brillante de color púrpura se digitalizaba en su mano. Estos son nodos gravíticos. Los usamos para corregir cualquier irregularidad y curvatura en el espacio-tiempo. Así es como los Protoss podemos mantener nuestras puertas estelares abiertas indefinidamente sin afectar la gravedad del sistema solar. Dado que esta puerta no es Protoss en origen, no habrá disputa en su reclamo sobre él. Pero luego vino la parte difícil de este asunto, comillas, ¿estás al tanto de la situación del otro lado?, Valerian preguntó con cautela. Somos conscientes del conflicto. Sin embargo, entendemos que este asunto es complejo. Aunque no aprobamos los actos agresivos contra un mundo subdesarrollado, ustedes fueron los primeros en ser atacados. Observando la situación, lo han hecho bien para mantener la paz y el orden. Mientras no actúes con crueldad con ellos, no interferiremos en el juicio que elijas conveniente.
Dando una sonrisa de satisfacción, gracias por su comprensión jerarca. Falmart, aunque Coral tenía amortiguadores, no se podía decir lo mismo de su mundo. Al borde de un terremoto, los campos magnéticos del planeta comenzarán a distorsionarse, lo que a su vez afectaría a los animales que son sensibles a estos cambios. Conciertos demi-humanos, estaban al tanto del desastre que se avecinaba, incluso si no lo entendían mientras buscaban ayuda para cualquiera que los escuchara. Como los nativos no entendieron, todos se rieron. Eso luego dejó a los terranos mientras tomaban esta advertencia en serio. Al obtener lecturas de sensores que confirman su sospecha, un terremoto estaba en camino. Como tal, estimaron que estaría alrededor de una magnitud de nivel 4. No causaría una destrucción generalizada. Pero ciertamente sería lo suficientemente fuerte como para sacudir a todos. Probablemente incluso derribar algunas estructuras mal construidas. Ahora, en medio de la noche, sucedió. La gente de Falmart sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El daño fue mínimo. Sin embargo, el miedo se extendió ya que todos rezaban al dios al que adoraban. Pina por cortesía fue advertida sobre el evento. Pero no disminuyó el impacto al experimentarlo. Deseando ver si su padre estaba bien, ella y algunos guardias la acompañaron a verlo. La siguió Louise. Pensó que sería un buen momento para visitar al emperador y colocarse en una buena posición para la negociación. Caminando por el palacio, los guardias de guardia nocturna tampoco lo estaban haciendo muy bien. Algunos estaban en pánico corriendo como pollos sin cabeza tratando de organizarse como si estuvieran bajo ataque. Otros estaban de rodillas orando por perdón o salvación. Viendo que este sería su primer encuentro, Pina los presentaría. Al ir a la habitación de su padre, estaba en muy mal estado ya que estaba sudando frío por el repentino evento. Pero al comprender la situación, Pina rápidamente se hizo cargo mientras organizaba a los guardias y preparaba la sala de audiencias para la presentación de Louise. Molt estaba bastante sorprendido de lo mucho que había madurado su hija. Pero notando a la mujer inusualmente vestida, comillas, ¿quién es este invitado que has traído ante mí? Tomando un suave respiro para recomponerse, comillas, esta es Louise. La enviada especial del dominio, anunció, a lo que asintió cortésmente. Comillas, ¿el dominio? Así es como se llama su gente. Molt preguntó. Mirando a su hija, ¿has estado actuando como intermediario de tu parte, sí? ¿Por qué la trajiste aquí en este momento? Mis disculpas, padre. Sin embargo, están acostumbrados a que la tierra tiemble. Aparentemente puede haber más en algunos, comillas, ¿qué? Habrá más. Molt interrumpió ansiosamente cuando su expresión se volvió tensa. Por eso la traje aquí para que podamos recibir algunos consejos. Siguiendo su ejemplo, Louise habló con el rey de Saleran mientras intercambiaban algunas cosas. Aunque primitivo como era, al menos era lo suficientemente sabio para ver el panorama general. Solo por unos pocos intercambios supo cuán poderosa era la gente de hierro. Aunque no creía en la rendición, sintió que era mejor intentar comprenderlos antes de cualquier otra acción agresiva. Al ver que estaba progresando, todo eso se derrumbaría muy pronto. Comillas, padre. La voz de un hombre gritó desde los pasillos mientras se acercaba. Comillas, padre. ¿Estás bien? Cuando Zorzal, el primer príncipe y heredero del trono, irrumpió acompañado de su pandilla. Arrastraron detrás de él a varias mujeres desnudas maltratadas atadas con collares y cadenas. Comillas, AHH. Estás ileso. Debemos partir de inmediato. Comillas, hermano. Pina replicó, comillas, se está celebrando una reunión con un dignatario de honor. Si no espera, sumirá en el caos a la corte imperial. Mientras Zorzal disparaba, Louise notó algo extraño en una de las chicas. Cuando se trataba de esclavos y el tratamiento de las mujeres en este mundo, tenía que compartimentar, ya que era su trabajo como embajadora, independientemente de lo disgustada que se sintiera. Pero para esa chica en particular, tenía un tatuaje en el brazo. Por supuesto, la mayoría de las culturas del universo tenían alguna forma de arte corporal. Sin embargo, tinta como esa era muy específica de la tecnología terrestre. Con esa sensación desgarradora, apagó a su traductor cuando se acercó a ella. Arrodillándose ante ella, sus ojos se arrugaron cuando vio los moretones y marcas en todo su cuerpo, que era un tapiz de horrores que se vio obligada a soportar. Soy Louise Duprey, del protectorado de Humohan, actualmente sirviendo como enviada especial del dominio Terran. ¿De qué planeta eres? Dando respiraciones doloridas y ahogadas, Cor. Jal. Punto. Maldita sea. Cuando Louise se quitó el abrigo y se lo puso.
Sacando su brazo lateral defensivo, hizo falta un disparo para romper la cadena, lo que alarmó a todos los presentes. Pero estando más preocupado por la captura de uno de sus esclavos, comillas, ¿a dónde crees que vas con mi propiedad? Zorzal demandó mientras comenzaba a alcanzarlos. Pero antes de que pudiera poner un pie al alcance de ellos, su nariz de repente se deformó cuando la sangre brotó. Volando sobre sus pies y sobre su espalda, el tonto príncipe sostuvo su rostro de dolor. No supo lo que pasó ya que sintió como si se chocara contra una pared invisible. Comillas, ¿está bien, señora?, preguntó el agente fantasma después de estrellar su rifle en la cara de Zorzal. Donde quiera que fuera Louise, su equipo de protección fantasma envuelto no se quedaría atrás. Nos vamos. Mientras Louise ayudaba a la niña a ponerse de pie y le pasaba el brazo por encima del hombro. Con mi autorización, ¿estás armado? Dispara a cualquiera que intente detenernos. Sí, señora. Cuando todos los agentes desconectaron la seguridad de sus armas. Comillas, ¿qué estás haciendo? Zorzal gorgoteó de rabia. Comillas, no dejes que se vayan a su llamada. Su pandilla desenvainó sus espadas. Tienes una advertencia, dijo Louise con frialdad. Muévete o muere. Eso a su vez se ganó una risa. Después de todo, ¿a qué tenían que temer? Tenían números de su lado, ya que eran hombres que se consideraban algunos de los mejores espadachines del imperio. ¿Qué problema podría haber en detener a dos mujeres débiles? Sin embargo, superponiéndose a sus risas burlonas, hubo varios truenos. Nadie sabía qué era ni de dónde venía. Pero en el momento en que se hizo ese sonido, varios de estos supuestos grandes espadachines cayeron muertos al suelo con un agujero justo entre sus ojos. Comillas, ¿qué fue eso? Comillas, eso fue magia. Comillas, no vacile. No puede llevarnos a todos. Sin embargo, en el momento en que intentaron moverse sobre ellos, se escucharon más truenos, ya que luego caían muertos como marionetas con sus cuerdas cortadas de repente. No pudieron entender cómo sucedió. En un momento, estaban cargando contra su objetivo en un grito de guerra solo para detenerse repentinamente cuando se hizo un agujero sangrante en su cabeza. Después de que la mitad de ellos habían sido asesinados por esta temible magia, ninguno de ellos se atrevió a moverse ya que estaban petrificados donde estaban. Sin ser vistos por todos, los agentes fantasmas estaban parados en un cerco protector alrededor de Louise y la chica moviéndose en sincronía con ellos. Listo para disparar a cualquiera que se atreva a atacar e igualmente listo para protegerlos con sus vidas si es necesario. Zorzal no podía entender lo que estaba pasando. Por un lado, estaba enfurecido por haber sido engañado. Pero por el otro estaba aterrorizado porque no podía comprender lo que estaba pasando. Se suponía que estos hombres eran los mejores guerreros del imperio. Sin embargo, fueron asesinados tan fácilmente antes de que pudieran blandir su espada. Comillas, ¿qué clase de criatura es esta? Aunque Molt parecía tranquilo, se sorprendió al ver de primera mano el poder del agente de hierro. Comillas, podrían ser ciertas las otras historias sobre ellos. Al ver la violencia que ocurrió, Pina no pudo evitar empezar a sudar frío. Comillas, espere por favor, gritó desesperadamente. La joven princesa conocía el verdadero terror que poseía el dominio. Por lo tanto, tuvo que detener esta guerra a toda costa, ya que el fracaso significaba su destrucción. Comillas, debe haber habido un malentendido. Por favor, no tires la paz por la que trabajamos tan duro, incluso si la hiciera quedar mal frente a su padre y su hermano, se habría puesto de rodillas de inmediato y le habría rogado que no se fuera. Justo en la puerta, Louise sintió que se le oprimían los nervios cuando volvió a encender su traductor. Comillas, paz, mientras miraba fríamente hacia la familia real. No le importaba mostrar cortesía o cortesía ya que ahora estaban más allá de eso. Creo que estás malinterpretando algo. Te ofrecimos paz por consideración a lo joven y tonta que era tu civilización. Pero tal vez fuimos demasiado amables en nuestro enfoque hacia ti, tratándote como personas. Pero no volveremos a cometer el mismo error. Tu imperio pronto enfrentará el juicio del dominio Terran. Sin nada más que decir, se fue. Comillas, ¿qué estás haciendo? Zorzal rugió. Comillas, solo para que los guerreros todavía estuvieran demasiado aterrorizados para escuchar. Molt y Zorzal se quedaron atónitos ante la audacia. Porque, ¿quién sería tan tonto como para amenazar al imperio salerano? Eran la potencia más fuerte del continente. Aparte de los dragones o los dioses, ¿qué mortal fue lo suficientemente tonto como para desafiarlos? Sin embargo, Pina se sorprendió por una razón diferente. Sin decir una palabra a su familia, salió corriendo de la habitación tras Louise porque necesitaba reabrir las negociaciones. Comillas, espere por favor, gritó mientras los alcanzaba.
Mirando a los fríos ojos de Louise, Pina sintió que su cuerpo se entumecía al sentir que estaba de pie ante una bestia peligrosa. Pero forzando su voz a salir, esto es solo un malentendido. Punto. Deberías haber sido franco sobre esto, princesa. Comíllase. Tomaste a nuestra gente como esclavos cuando el tono de Louise se volvió más oscuro intimidando a la joven princesa. No nos gustan esas cosas. Probablemente su gente se las llevó durante el asalto inicial sin que nosotros supiéramos. No sabemos cuántas personas se llevaron. Pero estoy seguro de que se llevaron a bastantes. Asombrado por su razón, comillas todo esto por algunos esclavos, Pina cuestionó. Sabía que no había esclavitud en el dominio. Pero ciertamente, no desperdiciarían la paz por unas pocas personas. Comillas entonces no entiendes nada, Louise exclamó, lo que hizo que Pina retrocediera asustada. No hay compensación que pueda corregir este error. Como embajador, debo informar de lo que he aprendido. Al ver las reacciones en cadena de lo que vendrá, así que, si me disculpa, Alteza. Cuando se fue cayendo de rodillas, Pina sintió que su cuerpo se volvía completamente impotente. Por mucho que quisiera acompañar a Louise de regreso a Augustgrado para explicarle las cosas al emperador Valerian, ahora no tenía sentido. La bestia estaba enojada porque iban a sentir su ira. No había mucho de hablar o rogar que pudiera hacer para detener lo que venía. Todo lo que podía hacer ahora era informar a su padre y rezar para que el dominio fuera misericordioso. Coral, Augustgrado, el informe de Louise se había filtrado a través de las filas cuando todo el mundo pronto se enteró del de los Terran capturados. Con el informe sobre el escritorio de Valerian, el joven emperador solo pudo limpiarse la cara mientras le daba una mirada de dolor. Maldita sea. Fui demasiado descuidado, su ingenuidad y necedad permitieron que su propio pueblo sufriera. Si hubiera mirado más de cerca, se habrían enterado de los civiles secuestrados. Sin pensarlo dos veces, ordenó a todos los grupos de inteligencia que reorganizaran sus esfuerzos para buscar a cualquier otro ciudadano terrestre que estuviera en Falmart. Al leer el informe de Louise, Valerian no pudo evitar sentirse abrumado por la ira por lo que estos salvajes habían hecho. Francamente, no pasaría mucho tiempo antes de que su gente se enterara de esto y exigiera que pagaran por sus crímenes. Como los protos veían a los Terran, los nativos de Falmart eran todavía una civilización joven. Esencialmente, todavía eran niños asustados que apenas salían de sus cuevas. Demasiado tontos y demasiado ignorantes para ver algo más allá de ellos mismos. El camino de los justos era uno que ya no podían caminar porque Valerian tuvo que tomar una decisión difícil. Aunque prometió a los protos que los trataría con justicia, la sangre debe pagarse con sangre ahora. No deseando un conflicto prolongado, Valerian haría un movimiento decisivo. Como decía un viejo refrán en la tierra, mata a uno para advertir a 100. Si debe actuar, que sea un acto de absoluta crueldad de mostrar su poder. Una fuerza tan horrible que los desmoralizaría por completo y los obligaría a rendirse a sus términos. Aunque esperaba no tener que hacer nunca esto, el departamento estratégico había hecho este plan por adelantado en caso de que su mano fuera forzada. Al levantar el teléfono, el joven emperador comenzó a transmitir su orden. Este es el emperador Valerian Menx dando luz verde al escenario 43 para comenzar en 8 horas. Comillas código de autorización. El código de autorización es Delta, Epsilon, Alpha, Tango, 4. Target ya ha sido planificado con anticipación por el departamento estratégico. Entendido, señor. La misión comenzará mañana a las 600. Porque el corazón de Valerian estaba en conflicto porque quería ser un hombre bueno y justo. Sin embargo, lo que iba a hacer iba a acabar con miles de vidas en un instante. No solo a los culpables, sino a las personas inocentes y también a las personas que serían atrapadas como daño.